hueso y tumores óseos, ¿ok? Empecemos. Primero vamos a hablar de su estructura y su función. Ustedes bien saben que el cuerpo humano está compuesto por 206 huesos. Esto representa el 12% del peso corporal. ¿Y cuál va a ser la función? Soporte mecánico, la transmisión de fuerza, la protección de órganos internos, por ejemplo, de la caja torácica, el corazón, los pulmones, homeostasis mineral y también sirve como lugar principal para la hematopoiesis, ¿ok? Se genera todo lo que es la serie roja y blanca. Como pueden apreciar en la imagen izquierda, estas son las partes de un hueso largo. Empieza con diáfisis, metáfisis y la epífisis. La metáfisis es la unión entre ambas estructuras y es importante cuando se aprecia en el cartílago de crecimiento. Entonces, dependiendo de algunas patologías, dependiendo la edad, puede ser primordial la localización, ¿ok? Empecemos. La matriz tiene un componente extracelular del hueso. La matriz está compuesta de osteoide, un 35%, y el restante de minerales, un 65%. Hay que tener en cuenta que la hidroxiapatita da la dureza de depósito del 99%, está asociada a calcio, como el 85% a fósforo. El osteoide contiene colágeno tipo 1 y glucosaminoglucanos. La matriz, como pueden apreciar en la imagen izquierda superior, puede ser trenzada de una forma irregular o puede ser laminar en capas, como se ve en la imagen inferior izquierda. Ahora, en cuanto a la histología, esta es histología básica, tienen que saber que está compuesto por tres tipos de células. En la imagen superior izquierda están por los osteoblastos. Estos son células eh, redondas, nucleolo excéntrico lateralizado, nucleolo evidente, y tiene esa disposición en hileras, ¿no? Como se puede apreciar, en fila. También se evidencia en la superficie de la matriz osteoide y sintetizan, transportan y ensamblan la matriz y regulan también la mineralización, ¿ok? Esa es su función principal de los osteoblastos. Posteriormente vamos a ver a los osteocitos, como pueden apreciar, estos tienen un halo blanco porque tiene proyecciones dendríticas de su citoplasma, se extiende y estas se llegan a conectar. Estos están de manera aislada, los anteriores estaban en una composición en hilera y están interconectados por una intrincada red de prolongaciones citoplasmáticas dendríticas. Además, ayudan a controlar lo que es el calcio y el fósforo. Y por último tenemos esta célula gigante. Esta célula gigante es un macrófago multinucleado. Como podemos apreciar, lo voy a remarcar. Esta es una célula, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 nucleolos, ¿ok? Es un monocito especializado, el cual circula y reabsorbe el hueso, ¿ok? Tiene la función de reabsorción. Acuérdense que cualquier macrófago fagocita, entonces puede haber fracturas, puede haber microorganismos, puede haber tuberculosis ósea. Entonces, estos macrófagos están en su función de fagocitar tejido necrótico como microorganismos. Ahora vamos a hablar de la osteonecrosis, necrosis avascular. Específicamente, ten en cuenta que es el infarto del hueso y la médula es común ambos. Está limitada a la cavidad medular o afecta tanto a la médula como a la corteza. Pueden ser diferentes causas, muchas de ellas son las fracturas y el abuso de corticosteroides, ¿no? Entonces, no es recomendable en pacientes de la tercera edad, que sean multigestas, mujeres de paso. Recuerden que hay un incremento, hay una pérdida, diré, de lo que es de la densidad ósea, ¿no? En las mujeres, si son multigestas y si abusan de corticoide, entonces van a tener una tendencia a producirse algunas fracturas a este nivel.
Como pueden apreciar en la macroscopía, van infartos medulares, tienen forma geográfica como en la médula. En este caso, podemos apreciar que tiene una forma de cuña, hay un desprendimiento. Aquí puede tener igual diferentes formas geográficas y hay un espacio entre lo que es el cartílago articular y el hueso, ¿no? Este espacio negruzco, entonces no debería estar. También la coloración más pálida, a diferencia del resto de lo que sería el parénquima óseo, ¿no? La cabeza femoral en este caso. Así se ve una necrosis avascular. En la microscopía se ven esas lagunas vacías, redondeadas de adipocitos necróticos. ¿Cómo se puede apreciar este nivel? Esta es una porción, esta es una laguna y crecen a medida que crecen a este nivel y pueden apreciar que estas son colonias bacterianas. Hay infección de por medio, hay necrosis, no se puede apreciar lo que sería los núcleos celulares a este nivel, están sin nucleolos. Entonces, hay que tener en cuenta que presentan, en cuanto a la clínica, tienen mucho dolor, inicialmente se asocia a la actividad, al movimiento, ya no pueden caminar, posiblemente llega una artrosis secundaria por la ausencia de movilidad y se aprecia esos infartos medulares que suelen ser pequeños y clínicamente silentes, pero a medida que progresa la enfermedad pueden crecer. ¿Ok? Vamos a hablar de la osteomelitis. Les he dejado ahí una estrella porque es importante, ¿no? Puede ser una pregunta de examen, en la cual es la inflamación de los huesos y la médula secundaria a una infección. Se presenta como foco primario, solitario de enfermedad, puede ser una complicación de cualquier infección sistémica. Y como pueden apreciar en la imagen izquierda, ya se aprecia este denso infiltrado inflamatorio específicamente polimorfo nuclear neutrofílico. Todo lo que ven parece neutrófilos, muchos neutrófilos. Eso es abundante. Y se aprecia que están a nivel del hueso también. Normalmente tiene que haber solamente en el centro algunos neutrófilos, pero esto es de manera exorbitante, se aprecia, se evidencia un denso infiltrado inflamatorio neutrofílico, entonces es de consideración, ¿no? La osteomielitis. Hay que tener en cuenta la osteomielitis piógena, que es por bacteria. Llegan al hueso por diseminación hematógena, sitio continuo o de manera directa. Por ejemplo, en niños no va a ser lo mismo que en adultos. En niños hay una diseminación hematógena que involucra los huesos largos. Es decir, hay muchos niños que se fracturan los huesos, los dientes específicamente, y de esa manera hay una infección a través de una carie, por darles un ejemplo, y que eso presenta una infección, ¿no? Ya hematógena, se disemina por todo el cuerpo, llegando así a huesos largos. Y en adultos presentan fracturas abiertas, intervenciones quirúrgicas o puede ser por diabetes. Recuerden que muchos adultos quieren realizar deportes ya a su vejez, ¿no? Se ponen a hacer ejercicios, deportes de contacto, por darles un ejemplo, entonces se ponen a jugar fútbol y se fracturan. Y una fractura expuesta, su hueso está expuesto en el aire. ¿Y cuál es la bacteria? El Staphylococcus aureus, que está en el ambiente, en la tierra, en la arena, en el pasto. En un 80 o un 90% de los casos es específicamente por esta, pero no es la única, ¿no? Porque puede estar la Escherichia coli, pseudomonas, klebsielas, con infecciones del aparato geniturinario o en consumidores de drogas intravenosas, ¿no? Ya es más difícil, la klebsiella, las pseudomonas son más resistentes, a diferencia del resto. Y tener en cuenta la imagen de la izquierda, como podemos apreciar de igual manera un denso infiltrado inflamatorio, linfocitario, pero hay un predominio polimorfo nuclear. ¿Por qué digo polimorfo nuclear? Porque se ven que son polilobulados, son neutrófilos en su mayoría. Entonces llegan a este nivel y miren, forman
quieren formar hasta abscesos, están de manera conjunta. Vamos a hablar también por su localización, ¿no? Dependiendo la edad, tiene una mayor predilección por una región o por otra. En recién nacidos, los vasos metafisiarios penetran en la placa de crecimiento, lo que provoca una infección frecuente de la metáfisis y la epífisis, a diferencia que en niños, que es simplemente la metáfisis. Y a diferencia de los adultos, como le hemos explicado anteriormente, se evidencia un predominio por las regiones subcondrales, ¿no? Por ejemplo, la necrosis vascular es un sitio específico que puede llegar, puede tener mayor predilección a tener una infección de hueso, ¿no? Tener en cuenta que puede tener una fase aguda como una fase crónica. Todo lo que hemos visto hasta ahora era fase aguda porque se veía un predominio neutrofílico. Las bacterias proliferan y reclutan neutrófilos al sitio específico, ¿no? La necrosis de las células óseas y de la médula ósea, esto ya se ve a las 48 horas. Pero ya cuando hablamos de una fase crónica, ya incluyen otras células, por ejemplo, células crónicas reclutadas durante la primera semana, por ejemplo, liberan citocinas y esto produce una resorción ósea. Como les decía, para que haya una resorción ósea, tienen que llegar los macrófagos para poder fagocitar ese tejido necrótico, esas bacterias, ese tejido acelular. Entonces hay un crecimiento de tejido fibroso hacia el interior, tratando de reparar el sitio de afección y presentan el depósito periférico de los huesos reactivos, ¿no? Estas células inflamatorias pueden ser los osteoclastos específicamente, como también linfocitos y células plasmáticas. Recuerden que las células plasmáticas presentan un núcleo excéntrico lateralizado. En cuanto a la clínica, presenta malestar general, fiebre, escalofríos, leucocitosis, dolor punzante intenso sobre el hueso infectado. La radiografía presentan, como pueden apreciar en la imagen izquierda, esa destrucción ósea, ¿no? Un foco lítico rodeado de esclerosis. Miren, todo esto está afectado. Entonces hay una infección de por medio y hay una destrucción ósea, a diferencia de la mitad superior que se encuentra bien, ¿no? Entonces ya hay una alteración ósea en la radiografía, como podemos apreciar en esta imagen de igual manera, ¿no? Pero cuando es ya con osteomelitis por micobacterias, hay que tener en cuenta que es más destructiva. Si se aprecian una con otra, esta es ya de toda la tibia, ¿no? Entonces ya hay una afección mayor en todo el eje del hueso. Es más destructiva, más resistente, son personas, no es cualquier persona, ¿no? Son personas inmunodeprimidas con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, se transmiten por sangre y se originan de un foco de enfermedad visceral activa. En cuanto a la microscopía, como bien saben, lo hemos repetido todo el año, ustedes piensen, se tienen que ir sabiendo que la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Puede causar a nivel óseo una inflamación crónica granulomatosa, ¿ok? Constituida por células gigantes multinucleadas de tipo Langerhans, además de presentar necrosis central. Entonces no es cualquier necrosis, es una necrosis calcificante. En la macroscopía se va a ver como queso, por eso el nombre calcificante. Además, presentan los macrófagos, van a tratar de fagocitar el bacilo de Koch, ¿no? Entonces, eso se ve con la tinción de Ziehl-Nielsen. Entonces, se ve positividad del microorganismo cuando es magenta, ¿ok? El 40% de los casos de osteomelitis por micobacterias se localizan en la columna vertebral y mucho se asocia a la enfermedad de Pott. Ahora vamos a hablar de la sífilis, ¿no? La sífilis presenta el treponema palio y el pertenuen, ¿no? Puede haber una sífilis congénita, que eso se da en el quinto mes de gestación, ¿no?
Y les traigo esta imagen en la cual se evidencia ya una positividad intensa. Todo lo que ven amarronado en la porción izquierda ya hace referencia a estas espiroquetas, ¿ok? Entonces voy a separar una de estas, puede ser esta igual me gusta, porque tienen esa forma en tirabuzón. Miren, así se ve. Tirabuzón sacacorchos, ¿ok? Esta forma tiene las espiroquetas, ¿ok? Que es característica, por favor, tómenlo en cuenta. Y eso solo se ve, o sea, se puede ver a simple vista, ¿no? Con hematoxilina y eosina, pero cuando es grosera, ¿no? La infección por sífilis, cuando es muy tenue, se requiere técnicas de inmunohistoquímica, ¿no? Específicamente para sífilis, entonces para el treponema, y se aprecia con una intensidad 3 sobre 3 cruces. Se concentra en sitios de osificación endocondral activa y dentro del periósteo para causar osteocondritis y periostitis, ¿no? Hay una sífilis adquirida 2 a 5 años después de la infección inicial, los huesos de la nariz, paladar, el cráneo, las extremidades y especialmente los huesos tubulares largos. En cuanto a la microscopía, el tejido de granulación, ¿no? Porque hay un tejido de granulación, como pueden apreciar, todo esto está constituido por neutrófilos edematizados con numerosas células plasmáticas y hueso necrótico. Puede haber la endoarteritis obliterante. Como su nombre indica, hay una obliteración de las arterias y puede acompañar también a la necrosis calcificante, ¿no? Si pueden apreciar, quiere formar a este nivel, voy a remarcar, como un granuloma. Están de manera confluente muchos eh, de esas espiroquetas, ¿no? Entonces quieren formar un granuloma y obviamente va a llegar las células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño o en este caso tipo cuerpo extraño, porque si fuera TBC sería tipo Langerhans. Ahora vamos a hablar de los tumores óseos. Primeramente, quiero hacer una pequeña introducción, ¿ok? No se puede diagnosticar tumores óseos sin una radiografía. Por favor, les pido que siempre acoplen, añadan información, tanto clínica como radiológica en este caso. Entonces, yo sé que muchos de ustedes no van a ser patólogos, pero el resto tiene y está en la obligación de mandar una radiografía, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo tienen al paciente con todos los exámenes, tienen desde hemograma, tienen radiografías, tienen la clínica, entonces, pero el patólogo le llega un fragmento de 1 centímetro, ¿no? Entonces, y ni saben de dónde es. Mandan cómo realizar, por favor, estudio histopatológico de hueso. Ni siquiera mencionan qué hueso. Entonces, por favor, siempre aclaro para todos mis estudiantes, porque el día de mañana van a ser colegas, ¿no? O sea, el día de mañana van a estar trabajando conmigo, entonces, y con cualquier patólogo, y lo ideal es aprender desde ahora, ¿no? Porque el día de mañana son internos y pasados son colegas, y ¿por qué no traumatólogos, ¿no? Muchos de los hombres tienen esa predilección por la traumatología. Entonces, sabiendo eso, empecemos. Vamos a hablar de los tumores formadores de hueso. Son dos específicamente, los he tratado de unir, porque son tumores benignos. En la microscopía tienen las mismas características histológicas, solo que difiere en el tamaño. Estamos hablando del osteoma osteoide y del osteoblastoma. Son tumores benignos. El osteoma osteoide mide menos de 2 centímetros, más que todo en hombres. 20 años, está asociado al esqueleto apendicular, alrededor del 50% afectan a la corteza del fémur o a la tibia, presentan un dolor nocturno intenso y el tratamiento puede ser con aspirina o AINES. Puede llegar hasta ablación por radiofrecuencia, ¿no? Para este tipo de lesión ósea. Tener en cuenta que este es menos de 2 centímetros, a diferencia del osteoblastoma, que es más de 2 centímetros,
tiene una predilección por la columna posterior, ¿no? Esa es la diferencia. Presenta en láminas, puede proyectarse en pedículos, causan dolor que no responde al tratamiento con aspirina, no inducen al hueso cortical reactivo y el tratamiento más que todo va a ser el raspado, el legrado. Como pueden apreciar en la imagen izquierda, es una lesión bien delimitada, conservada, entonces no hay mucho problema, es muy frecuente, eso puede estar hasta en el diente, ¿no? Yo lo he visto en todo lado, en las muñecas, y sigue teniendo esa forma bien circunscrita, ¿no? Que vamos a ver en la imagen superior izquierda, tiene esa forma bien redonda, simétrica, con bordes prominentes, precisos, ¿ok? Así se ve en la macroscopía, ¿no? Son masas bien delimitadas, redondas, ovaladas, de tejido hemorrágico, granulado, de color pardo, ¿no? Y en cuanto a la microscopía, como pueden apreciar en la imagen inferior izquierda, presentan trabéculas interconectadas al azar de tejido óseo, revestidas por una sola capa de osteoblastos prominentes y rodeadas por tejido conjuntivo laxo, con muchos capilares dilatados y congestidos. Como pueden apreciar, tienen esta red vascular, ¿no? Como si fuera una red vascular, que son trabéculas óseas que tienen esa disposición y presentan estas áreas, ¿no? Más vasculares. Y lo importante es los osteoblastos, ¿no? Entonces, los osteocitos se pueden apreciar que no tienen atipia citológica, están en hilera bien delimitados con la matriz, entonces no hay atipia citológica, no hay por qué alarmarse, es un tumor benigno. Y eso se ve en ambas patologías, tanto como en el osteoma osteoide como en el osteoblastoma. Ahora vamos a hablar del osteosarcoma. Este es el principal, por favor, anótense. Es el tumor maligno. Se ve un 20% de todos los tumores óseos malignos. El 75% ocurre antes de los 20 años, o sea, son pacientes jóvenes. Y el restante 25% se ve en edad avanzada, ¿no? Pues está asociada a enfermedad de Paget, infartos óseos o a radioterapia previa, ¿no? Entonces, tratan, por ejemplo, de hacer radioterapia al recto y obviamente, ahí, no, diré, quieren hacer radioterapia, por ejemplo, a la próstata y obviamente llega a las vértebras. Entonces hay una afección, puede haber una causa, un inicio a que se dé un osteosarcoma, ¿no? Anótense esto, todos los tumores óseos tienen una predilección sobre el sexo masculino, ¿ok? Hay muchos tumores que tienen una predilección por el sexo femenino. En este caso, todos los tumores óseos son para los hombres, ¿ok? En resumidas cuentas, estamos maldecidos con los tumores óseos. Entonces, miren, 1.6%, 1.6 en relación al 1 de las mujeres tiene una predilección masculina, ¿okay? Y ya se aprecia que hay una predilección por la región metafisiaria a nivel de los huesos largos, el 50% se localizan en el fémur distal o en la tibia proximal. En cuanto a la clínica, presentan dolor por fracturas patológicas y como pueden apreciar en la radiografía de la imagen izquierda, ya se aprecia, ¿no? Estas áreas espiculadas, hay una afección ya a nivel de la metáfisis, hay una en la corteza, ¿no? Y atravesó. Entonces, ya podemos apreciar que tiene esa imagen como sol naciente, algunos libros lo refieren, como si es como si quisiera salir, ¿no? Los rayos solares, sol naciente, recuerden eso, ¿ok? Esa es pregunta de examen en muchas residencias. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿ok? El tumor en crecimiento forma una masa destructiva, mixta, lítica y plástica, ¿no? Con márgenes infiltrantes. Es muy difícil, por eso directamente se hace una resección, una amputación, ¿ok?
En cuanto a la patogenia, más que todo, adolescentes, menos de 20 años, hemos dicho. Segundo, en la adolescencia, menos de 20 años, mayor frecuencia en la placa de crecimiento. Hemos visto cómo está en proceso de crecimiento hasta los 21 años. Entonces, hay una alteración en esa región. ¿Okay? El 70% de los osteosarcomas han adquirido anomalías genéticas, por eso se da en adolescentes, incluidas aberraciones cromosómicas. ¿Cuáles? Aquí les traigo las cuatro principales. La primera, mutaciones del RB, están presentes hasta un 70% de los casos y hay un riesgo de 1000 veces mayor de osteosarcoma si presenta esta mutación. Otra es la TP53, que está mutada en la línea germinal de las personas con el síndrome de Linfraumeni, ¿no? La tercera es el CDKN2A, también conocido como el INC4A, que codifica dos supresores de los tumores, ¿cuáles? El P16 y el P14. Y por último, el MDM2 y el CDK4, que inhiben la función del P53 y del RB. Entonces, va a haber una afectación a nivel de las mutaciones, específicamente en la primera, ¿no? En la imagen izquierda ya podemos apreciar esta lesión, es una neoplasia maligna de estirpe mesenquimal, acuérdense que es mesenquimal porque nace desde el hueso, y miren, aquí hay una afectación, hace un pushing, está empujando, vamos a cambiar de color a un azul, ¿no? Para que haga un poco de contraste. Miren, hace una imagen en pushing. Aquí debería haber trabéculas, ¿no? Pero esta lesión destructiva, lítica, o sea, lo destruye la porción ósea. Entonces, todo esto es tumor, todo esto. Aquí debería haber, esto debería estar relleno de huesos, de trabéculas. Esta porción es lo único normal de lo que se ve en esta lámina histológica, ¿no? Así debería estar con la presencia de trabéculas, pero en este caso, miren, a este nivel ya podemos apreciar esa neoplasia maligna de estirpe mesenquimal constituida por células gigantes, multinucleadas, elevado índice mitótico, ¿ok? Se evidencia pleomorfismo nuclear, hipercromasia nuclear en muchas de estas células. Miren, algunas de estas presentan ya lo que son mitosis explosivas, atípicas, que vamos a ver a continuación, ¿no? En la macroscopía son tumores voluminosos, granulosos, de color blanco grisáceo, que a menudo contienen hemorragias y degeneración quística, ¿no? Algunas de estas pueden apreciarse, ¿no? Esto ya se ve una invasión, esto está bien, esto es lo único bueno de lo que tiene esta, este tejido, no, este hueso largo. Y como pueden apreciar, afecta la corteza, atraviesa la corteza. Todo esto es tumor. No solamente esto, hay áreas de necrosis, esta puede ser otra área de necrosis, hay una afectación a la médula, ¿no? Se disemina ampliamente al canal medular y reemplaza la médula hematopoyética, o sea, a este nivel debería haber médula y solo se ve tumor, ¿ok? Con esa coloración característica porque es formador de hueso. En la microscopía, como les mencionaba, se ve un pleomorfismo marcado, ¿no? Un pleomorfismo marcado, núcleos hipercromáticos grandes, células gigantes, tumorales atípicas, mitosis abundantes, ¿ok? Y no es cualquier mitosis, como pueden apreciar, tiene una mitosis explosiva atípica, como se aprecia la flecha, y no solamente eso, algunas de estas pueden ser binucleadas, se aprecia el nucleolo evidente en muchas de ellas, y hay una destrucción ósea. Esto es lo único que queda de lo que serían las trabéculas.
¿no? Producen osteoide no mineralizado, hueso mineralizado. En cuanto a la clínica, presenta dolor, metástasis ocultas. Más que todo hay una predilección por el pulmón, huesos como las vértebras y el encéfalo a distancia, ¿no? Tiene ese patrón eh, cordonado en planchas, en sábanas, y el tratamiento va a ser obviamente quimioterapia, quirúrgico en el mejor de los casos, si se puede hacer una amputación, resección ampliada, con un margen de seguridad apropiado. Y por qué no quimioterapia posoperatoria, o sea, es quirúrgica, quirúrgica y posquirúrgica, ¿no? La quimioterapia. Eso es importante. Vamos con el siguiente, con el osteocondroma. Este ya es un formador de cartílago, ¿no? Como pueden apreciar, condroma hace una asociación con tumores benignos. Recuerden, por favor, siempre el sufijo oma hace referencia a tumores benignos. Obviamente no es una regla porque un linfoma es maligno, un seminoma es maligno, ¿ok? Pero muchos de ellos sí, ¿ok? Entonces, en este caso, el osteocondroma es un tumor benigno, más común, en un 85% son solitarios, esporádicos, más que todo hay una predilección por el sexo masculino, una relación 3-1, ¿ok? Está unido al esqueleto por un tallo óseo recubierto por cartílago, más que todo se da en adolescentes, adultos, puede ser solitario, pero en este caso podemos apreciar que son bilaterales. Es un poco más raro, ¿no? Porque normalmente refiere que son solitarios, en este caso pues, están bilateral, ¿no? A los dos lados del hueso. Obviamente el sitio más común es la metáfisis. En la macroscopía son masas de crecimiento lento que pueden ser dolorosas si afectan a un nervio o si se fractura el tallo, ¿no? Entonces, es para considerar. Este me encanta, tiene una forma bien de champiñón, ¿no? O sea, de coliflor, tiene un cuello, entonces simplemente se hace esa resección, ¿no? A veces ni se lo toca. En cuanto a la patogenia, presenta mutaciones con pérdida de la función de la línea germinal en el gen X1 y del X2, ¿no? Los glucosaminoglucanos reducidos o anómalos pueden evitar la difusión normal del Indian Head, un regulador local del crecimiento del cartílago. Así se aprecia, puede llegar hasta 20 centímetros, imagínense, es descomunal. Entonces podemos apreciar de igual manera, ¿no? Tiene una base condroide, por eso no es tan osificada como esta porción, ¿no? O sea, por eso es condroide y es fácil de identificar. En la microscopía vamos a ver como una cápsula compuesta por cartílago y hialino benigno y está cubierta por un pericondrio, así se ven. Entonces, esta porción, como pueden apreciar, está compuesta por cartílago, esta porción es la parte más ósea, ¿no? Entonces, el cartílago tiene la apariencia histológica de una placa de crecimiento desorganizada, ¿no? Parece una placa de crecimiento y sufre una osificación endocondral, dando así un hueso neoformado, que es lo que se los he señalado en la parte inferior, ¿no? Quiere osificarse en la porción condroide. Continuamos ahora con el condrosarcoma. Como pueden apreciar, ya hay esa afectación a nivel de este hueso largo. En este caso es el fémur. Miren, todo esto ya se ve alterado, ¿no? Como podemos apreciar, ya va a tener una afectación ósea yendo a la porción cortical del hueso. Recuerden, sarcoma. El sufijo sarcoma hace referencia a tumores malignos. Son variantes convencionales de células claras, desdiferenciadas y mesenquimatosas.
Es el segundo tumor óseo productor de matriz maligno, ¿no? Más que todo se da en pacientes de 40 años o más. Hay una predilección por el sexo masculino, una relación 2-1. Este tumor me llegó, ¿no? Justamente igual era a nivel del fémur y se tuvo que realizar una amputación, ¿no? La macroscopía es clara, como pueden apreciar, tienen esas áreas bien mixoides, bien gelatinosas, muy de, de cartílago, ¿ok? Entonces, eso es importante. Presenta variantes de células claras, mesenquimatosas, a los 20 años, ¿no? Hay una afectación, más que todo a nivel del esqueleto axial, específicamente la pelvis, hombro, las costillas, a diferencia del encondroma, ¿no? Que es benigno, endocondroma. Las extremidades distales rara vez están afectadas, ¿no? En las radiografías se presenta esa matriz calcificada del condrosarcoma que aparecen focos de densidades floculentas, ¿no? Como pueden apreciar, ya hay una afectación, hay una invasión, toda esta porción ya atravesó y se aprecia esa coloración bien mixoide, brillante en todo el hueso, ¿no? Se ve de igual manera en las dos porciones, hay una afectación, una predilección de la metáfisis, como se puede apreciar a este nivel, y en esta porción igual un poco, ¿no? La cabeza del húmero. Entonces, en cuanto a la patogenia, el condrosarcoma múltiples presenta mutaciones en los genes del X, ¿no? Tener en cuenta que los condrosarcomas esporádicos y relacionados con la condromatosis pueden tener mutaciones del IDH1 y del IDH2. Como les decía, en la macroscopía son tumores grandes, voluminosos. En mi caso tenía un diámetro de hasta, no sé, de 40 centímetros, la parte de su fémur de un niño de 17 años, si mal no recuerdo, que nos llegó al gastro. Entonces, miren, atravesó lo que es la corteza, ¿no? Atravesó y toda esta porción tiene esa coloración como en nódulos, quieren formar ahí ese es otro nódulo, ¿no? Quieren formar múltiples nódulos, son nódulos de cartílago traslúcido, de color blanco, grisáceo, brillante, la matriz a menudo es gelatinosa o mixoide, como les decía previamente, y puede mostrar una exudación en la superficie del corte, ¿no? Entonces, ya podemos apreciar que quiere formar estas pequeñas nodulaciones, ¿no? En cuanto a la microscopía, el cartílago neoplásico infiltra el espacio medular y rodea las trabéculas óseas preexistentes. El condrosarcoma varía en celularidad, el grado de atipía citológica y la actividad mitótica. En función a esto se clasifican desde el 1 al 3, ¿no? Pues un condrosarcoma grado 1, grado 2, grado 3 y todo esto se evalúa por el grado de desdiferenciación, el grado de atipía, el grado de anaplasia, ¿no? Que puede llegar a tener la célula. Este grado de atipía, un elevado índice de mitótico, esto se evalúa con el CAI-67, ¿no? El índice de proliferación nuclear izquierda, podemos apreciar, como les decía, estas pequeñas nodulaciones, ¿no? Forman múltiples y este puede ser uno grande, ¿por qué no? ¿No? Entonces quiere formar múltiples nodulaciones. De cartílago hay una afectación, esta trabécula debería estar unida acá, entonces hay una afectación lítica a nivel del hueso y en la macroscopía, como les decía, puede ser un grado 3. Este ya es un grado 3 porque se aprecia un marcado pleomorfismo nuclear, una hipercromasia nuclear,
esta es una mitosis atípica. Entonces, el grado de desdiferenciación es muy amplio. Y como decía, aquí hay una porción, una célula clara, ¿no? Como hemos mencionado previamente. En el tratamiento hay una resección quirúrgica ampliada, ¿no? Ante tumores mesenquimatosos y desdiferenciados, es más quimioterapia adyuvante para poder facilitar con el tratamiento, ¿no? Y por último les traigo el sarcoma de Ewing. Es un tumor de origen desconocido y tengo una anécdota, ¿no? Siempre me acuerdo que no sé quién me envió una boleta diciendo sarcoma de Edwin. Y hasta el día de hoy todavía no conozco a un Edwin, ¿no? Imagínense cómo es, cómo cambia una letra y lo vuelve, no sé, bizarro, ¿no? Sarcoma de Edwin. Obviamente podría ser una enfermera o un interno, un estudiante, ¿no? Entonces, no quiero que caigan en eso. Cualquier cosa, pregunten, ¿no? Porque después esto pasa por siempre, ¿no? Entonces siempre me recuerdo esa anécdota y de esa manera comienzo siempre ese tumor que es el sarcoma de Ewing. Ese sarcoma de Ewing está englobado con los tumores de células redondas pequeñas y azules, ¿ok? En estos están los linfomas, los tumores neuroendocrinos, tumores desdiferenciados, como sería, por ejemplo, un lobulillar de mama, como un carcinoma de células en anillo de sello, ¿no? Un gástrico, ¿por qué no? Porque son células redondas, pequeñas y azules, ¿ok? Un neuroendocrino, un tumor de Merkel, y se engloba justamente con el sarcoma de Ewing, ¿no? El 6 al 10% de los tumores óseos malignos. Y esto es importante, niños, el 80% de los pacientes son menores de 20 años, hay una predilección por los niños caucásicos y más que todo en la diáfisis de los huesos tubulares largos, especialmente el fémur y los huesos planos de la pelvis, se presentan como una masa dolorosa que aumenta de tamaño. Entonces, el paciente es un niño que no puede dormir, ¿ok? Tiene un dolor persistente por las noches más que todo. ¿Ok? Entonces es una masa que aumenta de tamaño y como pueden apreciar ya hay una alteración, atraviesa la corteza y se ve de esa manera, ¿no? Doloroso, está caliente, otro signo importante, que esté caliente, porque muchos de ellos hacen referencia a una infección, ¿no? Doloroso, está caliente, inflamado, simula una infección, ¿no? Tiene fiebre, velocidad de sedimentación elevada, anemia, leucocitosis y al final termina siendo un sarcoma de Ewing. Como pueden apreciar, ya se ve una alteración. Todo esto hace referencia a las células, ¿no? Que van a ser células monomorfas a este nivel y hay una destrucción de muchas de esas trabéculas. Aquí debería haber continuidad de muchas de ellas y en la radiografía es un tumor lítico destructivo con márgenes permeables apolillados que se extienden a tejidos blandos circundantes. Y así se ve en la microscopía. Por eso les decía que es un tumor que engloba, está englobado con los tumores de células pequeñas, redondas y azules. ¿Ok? Es uno de ellos, el sarcoma de Ewing. Obviamente, si no se tiene inmunohistoquímica, porque si se tiene, se hace FLY1 y todo lo que marca positividad de manera marronada es tumor. ¿Okay? En cuanto a la patogenia, presenta un 90% de translocación equilibrada que involucra el gen EWSR1, ¿no? Por su nombre, por sus siglas, que es Ewing sarcoma, ¿no? 1 del cromosoma 2. Y hay una afectación del gen FLY1 del cromosoma 11, que crea un gen de fusión, que es la fusión de ambos, ¿ok? De ambos genes. En cuanto a la macroscopía, surgen de la cavidad medular, e invaden a la corteza, el periósteo y a los tejidos blandos. Entonces tiene una afectación muy agresiva.
Es blando, de color blanco, con hemorragia y múltiples áreas de necrosis. Como pueden apreciar en la imagen izquierda, se evidencia ese tumor con el núcleo predominante, un citoplasma escaso, son células monomorfas del mismo tamaño, por eso les decía que son pequeñas, ¿ok? Y en este caso ya se ve planchas cubiertas, sábanas constituidas por células monomorfas, todas son redondas, ovaladas, uniformes, con escaso citoplasma claro, ¿no? Haciendo referencia a su nombre. Y eso obviamente, si no me dicen que es de hueso, ¿por qué no podría ser un tumor de neuroendocrino, ¿no? Porque tiene mucha similitud, puede tener esa composición, ¿no? Característica con la cromatina, gránulos, sal y pimienta, ¿no? La microscopía son células pequeñas, redondas, uniformes, con citoplasma escaso, que pueden ser claras debido a la abundancia de glucógeno. Pueden presentar rosetas de Hammerwright, que son grupos de células redondeadas con un núcleo fibrilar central que indican la diferenciación neuroectodérmica. Y pueden apreciar, ¿no? Que tiene esa cromatina característica, porque miren, esta puede ser un gránulo de pimienta, otro de pimienta, ¿ok? Haciendo referencia a esa cromatina en sal y pimienta, ¿ok? Y esta es una en sal, cromatina sal y otras son en pimienta que presenta este tipo de tumor, ¿no? Cuanto al tratamiento y pronóstico, la quimioterapia neoadyuvante seguida de una resección quirúrgica y quimioterapia adyuvante postquirúrgica con o sin radioterapia ha logrado una supervivencia a los 5 años del 75% y tasas de curación a largo plazo de un 50%. Por ende, el tratamiento tiene que ser rápido y oportuno para tener un buen pronóstico del paciente. Acuérdense que son niños, entonces hay que darles prioridad en este tipo de casos. Con eso es todo. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Espero que les haya gustado todo lo que refiere a tumores óseos. Entonces, si no hay más preguntas, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a ver, vamos a dejar de compartir. Stop presenting, aquí está. Vamos. ¿Tienen alguna duda, pregunta respecto al tema? No hay preguntas. Alison, me vas a hacer recuerdo, te voy a poner puntos de participación por asistir a la teórica. Ya, ¿hay alguno más de mi grupo que me esté olvidando? Ninguno más. Si no hay más preguntas, damos por finalizada la clase teórica de hoy y nos veríamos el día lunes conmigo. ¿Tienen una duda, pregunta? Entonces, descansen, buenas noches. Nos vemos en clases. Se cuidan. Hasta pronto. Chao, se cuidan.